La segunda ponencia que integra esta mesa se titula El grave problema de la ocupación en España. La ocupación ilegal de inmuebles fue otro de los temas que fue planteado por la organización de este congreso como de especial interés para los policías, por el incesante aumento de la casuística de este tipo de delitos, como por las dudas jurídicas que surgen en el desarrollo de este tipo de intervenciones, fundamentalmente en torno a las delimitaciones legales de dos tipos delictivos, como son el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación de inmuebles. Esta ponencia, que seguro que nos aclarará muchísimas dudas al respecto, será impartida por la excelentísima señora magistrada doña Susana Polo García, cuyo extenso y formidable currículum paso a resumir a continuación. Accedió a la carrera judicial en el año 85 y ha ocupado diversos destinos en Barcelona, Alicante, la Audiencia Provincial y el TSJ de Madrid, y desde septiembre de 2018 ocupa la plaza como magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es especialista en violencia de género y de 2010 hasta la actualidad es la Coordinadora Nacional de Actividades de Especialización en materia de violencia de género para jueces y magistrados. Tiene una amplia experiencia en la docencia como profesora asociada de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora y directora de numerosos cursos y seminarios organizados por el Consejo General del Poder Judicial, cuya temática principal es la violencia de género, profesora del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid, y además ha participado como ponente en numerosos cursos y jornadas organizados por distintos organismos públicos y privados, de los que destaca el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior o la Federación Nacional de Jueces y Fiscales. Es autora de diversas publicaciones y artículos en revistas jurídicas tan importantes de este país como son El Derecho o La Ley. Forma parte de la Comisión de Expertos para la elaboración del Programa de Formación Continua de la Carrera Judicial, miembro del Observatorio Iberoamericano para la Tutela de los Derechos, vocal permanente de la sección cuarta penal de la Comisión General de Codificación, entre otros méritos más. Cuando usted quiera pueda comenzar, señoría. Ya. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias por la presentación a Isabel y añadir una cosita más, como ha hecho Antonio, que me une con esta tierra, y es que soy hija de crevillentinos, aunque nací en Madrid, y como ha dicho, estuve destinada 2 años en la ciudad de Alicante, y finalmente también me he casado con un valenciano de pura cepa, como algunos saben, de los que están aquí reunidos. Y también quería comenzar mi intervención sin hacer caso al amigo Antonio, porque a mí no me va a mandar el libro ni nada, entonces quiero dar las gracias a la asociación y sobre todo a Antonio por habernos acogido también en esta bonita ciudad. Vamos a comenzar mi intervención sobre preguntas y respuestas sobre la persecución penal de la ocupación. El problema de la ocupación es un problema de ejecución inmediata. Es más importante la medida cautelar que la pena que fije el texto punitivo. La mejor respuesta del Estado de Derecho ante algunos delitos son las medidas cautelares más que el reproche penal. El peligro o retraso de la solución es más acuciante en el supuesto de ocupación. Actualmente, un propietario debe esperar una media de 1 año y medio para que se tramite su causa hasta su ejecución por un delito leve de usurpación de inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal. El ciudadano se produce en 2 situaciones. El ciudadano vuelve a casa de viaje o de vacaciones y le han ocupado su casa. Estamos ante un delito de allanamiento de morada, castigado con 2 años de cárcel y el desalojo inmediato del inmueble. Si en la casa no vivía nadie y estaba sin uso, se trata de un delito leve. El de usurpación de vivienda, castigado con una multa. El tiempo de recuperación, como he dicho antes, suele ser de 1 año y medio si no hay medida cautelar. La Administración Pública no debe ni puede trasladar el problema de la vivienda para que recaiga en los propietarios de las mismas, que sean ocupadas y que no se den soluciones de desocupación. El propietario no es la Administración Pública, es esta la que debe buscar soluciones de vivienda social y no retrasar los lanzamientos bajo cualquier razón
justificada o no. No obstante, luego si quieren lo analizaremos, existen algunas situaciones que se han dado, como la del COVID, como las medidas económicas después de la guerra de Ucrania o de la reconstrucción de la isla de La Palma, que ha permitido dictar algún Real Decreto Ley suspendiendo los lanzamientos. El propietario puede cometer un delito si actúa por vía de hecho. Mayor ocupación, conforme se detecta que quien entra en un inmueble es poseedor y nadie más puede entrar, ni el propietario, sea morada o no. El Colegio de Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha publicado una serie de estrategias utilizadas por los ocupas, como pedir comida a domicilio, como una pizza, en el piso que se planea ocupar días antes de llevarlo a cabo, con el objeto de presentar facturas como evidencia de que se ha estado en ese edificio más tiempo del que se puede comprobar, ya que si hay proceso que requiere comprobación administrativa o por parte del juzgado, ello ralentiza la recuperación inmediata del inmueble. También ponen de relieve la existencia de mafias especializadas responsables de perpetrar operaciones de ocupación, controlando pisos vacíos y obteniendo dinero tanto de los propietarios, a los que les exigen unos 10.000 euros, como de fondos de inversión por la recuperación del inmueble. Y también a familias vulnerables se lo arriendan. El Tribunal Constitucional, en sentencia 3219 de 28 de febrero, ha dicho que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite ocupar cualquier vivienda o espacio, sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley. La decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes, que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 518, no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado. El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y de adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda. Si nos encontramos ante un caso de morada, lo más eficaz es acudir a la denuncia por allanamiento de morada con solicitud de medida cautelar, mediante otro sí, en la que se inste de forma urgente al juzgado de instrucción, en este caso de guardia, la adopción de la citada medida. En la instrucción de la Fiscalía General del Estado 120 sobre ocupación de primera y segunda residencia, se afirma que la vía a utilizar debe ser la del allanamiento de morada. Este camino permite instar al juez la expulsión de los intrusos como cautelar urgente en un plazo de 72 horas. También indica esta circular la necesidad de presentar una denuncia con solicitud de medida para que expulsen del inmueble allanado a los ocupas, criterio que está siguiéndose actualmente en la jurisprudencia. Primera o segunda residencia, igual a previas y artículo 202 del Código Penal. En los casos de allanamiento de morada, primera o segunda residencia, es donde claramente existe la necesidad de solicitar una medida cautelar de expulsión ante el juez de guardia, y este lo puede acordar con base en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Importante es la actuación rápida del juzgado, la solicitud no debe ir a reparto porque se debe dar una solución urgente al problema. Podría enfocarse, cabe preguntarnos, desde la vía del allanamiento de morada a la ocupación de inmueble que sea segunda residencia, a la que se acude ocasionalmente, pero que está amueblado con servicios de agua, de luz, de teléfono y dado de alta. La ocupación de segunda residencia también constituye allanamiento de morada, por lo que procede la aplicación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez se presente la denuncia ante la comisaría o ante la Guardia Civil o ante el juzgado de instrucción, el juez puede adoptar una medida cautelar urgente para que se requiera por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los ocupantes ilegales la exhibición del título en virtud del cual se ocupa el inmueble y que en 24 o 72 horas se pueda proceder a la ejecución de la medida. ¿Qué jurisprudencia podemos citar para decir que la segunda vivienda también constituye allanamiento de morada?
Tenemos una primera, la 731 del 2013, del 7 de octubre del 2013, que dice: el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación, esto es lo importante, sea temporal o accidental. Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que permanente o transitoriamente desarrolla el individuo esferas de su privacidad, alejados de la intromisión de terceros no autorizados. Hay que estar empadronado, cabe preguntarnos, o tener un domicilio fiscal. Dice la sentencia que el cumplimiento de determinados requisitos administrativos a efectos registrales no añade un signo distintivo sin cuya concurrencia deba quedar en suspenso la protección constitucional del círculo de privacidad que cada ciudadano dibuja como frontera de exclusión frente a los poderes públicos y terceros. Por tanto, el empadronamiento no puede entenderse como el lugar que está protegido en cuanto a ese inmueble por el artículo 202 del Código Penal, y que cualquier domicilio en donde no esté empadronada una persona se debe llevar a cabo por el 245 o por la aplicación de la Ley 5/2018, sino que verdaderamente estamos ante el 202. Otra sentencia es la 1775 del 2000, de 17 de noviembre, que nos dice que se deduce que debemos entender que concurre la situación respecto al domicilio cuyo dato e identidad hemos facilitado a la Administración Pública como domicilio a efectos de notificaciones con la Administración. Pero también podríamos dar el domicilio de otro inmueble que se utiliza de forma esporádica o transitoria para fijarlo a efectos de distintos contratos de servicios, lo que equivaldría también a los efectos de considerarlo como morada para la protección del artículo 202 del Código Penal y no del 245.2. Otra sentencia, esta más reciente, la 587-20 de 6 de noviembre, nos dice que ese allanamiento de morada a efectos penales y que ese concepto no coincide con el concepto administrativo y que se vincula con aquel espacio en el que se desarrollan aspectos propios de la intimidad. Las condiciones de habitabilidad, mejores o peores del inmueble, no excluyen el sentido de la vivienda como morada si al momento de los hechos era el domicilio de la víctima. Bien en concepto de dueño, bien de ocupante, nos referimos al acceso no consentido aprovechando la ausencia del morador. Domicilios varios, el allanamiento no solamente, como hemos dicho, a efectos del padrón o a efectos fiscales. Lo más importante es tener dados de alta determinados servicios contratados y que pueda acreditarse que hay un consumo que acredite el uso del inmueble como morada, aunque esta morada sea transitoria. Se abandona por la jurisprudencia el concepto de morada relacionado con la permanencia de vivir en la misma. Se debe exigir al denunciante que acuda a comisaría o al juzgado de guardia que acredite si es su morada. Obviamente, mínimamente las fuerzas y cuerpos de seguridad deben exigir cuando una persona va a comisaría que se acredite esa mínima titularidad, ya sea por ejemplo, los recibos de los suministros. ¿Podría en estos casos actuar la policía sin orden judicial? Sí, en los casos de reciente ocupación, en el supuesto de flagrancia delictiva. El Tribunal Supremo, en sentencia 758 de 2010, dice sobre la flagrancia delictiva para entrar sin orden judicial, primero, la inmediatez de la acción que se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes, es decir, la actualidad en la comisión del delito o su inmediatez temporal, lo que equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de ejecutarlo, aunque también se ha considerado cumplido este requisito cuando el delincuente sea sorprendido en el momento de ir a cometerlo o en un momento posterior a su comisión. En segundo lugar, se exige la inmediatez personal, que equivale a la presencia de una persona en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que supone la evidencia de este y de que el sujeto sorprendido ha tenido participación en el mismo. En tercer lugar, la necesidad urgente de la intervención policial, de tal modo que por las circunstancias concurrentes se vea impelida la policía a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción acarrea.
la detención del delincuente y la obtención de pruebas que desaparezcan si se acuerde a solicitar la autorización judicial. ¿Hay flagrancia si me voy unos días de mi casa y cuando vuelvo está ocupada? No, ya que no concurren los elementos de la inmediatez y correspondencia del delito cometido, necesidad de evitarlo y de proteger a la víctima. El delito ya se ha cometido, existe perpetuación, hay que acudir al juzgado de guardia para pedir la cautelar de expulsión. ¿Qué pasaría si los agentes policiales acceden fuera de los supuestos legales? Creo que todos lo saben, pero bueno, forma parte de la ponencia, tengo que decirlo. El artículo 534.1 del Código Penal establece: se ha castigado con las penas de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador. Por ello, es preciso observar tanto la Instrucción 1.20 de la Fiscalía General del Estado como las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 5/2020 sobre ocupación o la 6/2020 sobre las denuncias in situ. El objetivo o la necesidad del decálogo de la comunidad de propietarios es concienciar a las comunidades sobre la necesidad de adoptar medidas de autoprotección entre todos para, si llega el caso de una ocupación, dar traslado inmediato a la policía, porque al estar en un caso de delito flagrante, la policía puede acceder al inmueble sin orden judicial para proceder a la expulsión. El plazo es de 24 horas. Hay que tener en cuenta que la capacidad de reacción en estos casos es importante, porque una vez transcurridas las 24 horas de la ocupación ya hay que presentar denuncia y ya hay que pedir medida cautelar. El protocolo vecinal beneficia a la actuación policial. Es importante que en las comunidades de propietarios, tanto se trate de morada o no, exista la concienciación de cómo proceder si se detecta una ocupación, a fin de ser ágiles y con la declaración del vecino testigo, la policía tenga un soporte de prueba para poder acceder si alguien les dice que acaban de cometer un piso o que acaban de ocupar un piso en la comunidad, lo que habilita para que, al ser flagrante el delito, la policía pueda entrar en el inmueble. Las ventajas de los sistemas de alarma. La alarma permite acreditar la inmediatez de la ocupación y conlleva que sea posible la flagrancia, lo que permite la intervención inmediata de la policía. Con independencia de que la central de alarmas llame o no, se puede alargar o alegar en dependencias policiales la situación de flagrancia por la prueba de la alarma para que los agentes entren inmediatamente en el inmueble. La propia instrucción de la Fiscalía General del Estado 620, por el que establece el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles, recoge de forma expresa en su exposición el supuesto de que los vecinos de una comunidad alerten a la policía para que puedan acudir y procedan a la expulsión inmediata. La flagrancia será aplicable en diversos casos o supuestos, pudiendo citar algunos de ellos. Cuando los hechos son presenciados directamente por los agentes de la autoridad, observando la fuerza actuante, el acceso al inmueble y la introducción de utensilios que permitan inferir la intención de efectuar una ocupación de carácter permanente. Cuando los vecinos o los testigos avisan que hay personas entrando en el inmueble utilizando la fuerza, rotura o fractura de puertas o ventanas, mediante el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en un inmueble, por la manifestación de los vigilantes de una empresa de seguridad o consejos del edificio que tienen contratado los propietarios del inmueble. Cuando quieran, estos avisan a los agentes de la autoridad para que intervengan inmediatamente. Por cualquier otra vía por la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan tener conocimiento de estos hechos, aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en red. Yo creo que aquí tiene gran importancia la aplicación de AlertCops, al que se refiere precisamente la instrucción 5 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no sé cómo funciona, ya me dirán ustedes si es bastante o no es bastante, si la gente la utiliza, desconozco los datos. El decálogo es lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debían hacer
y explicar a las comunidades de propietarios por qué es conveniente que exista este decálogo para que los vecinos denuncien, porque si no, no van a querer. Pues que la realidad y posibilidad de que exista una ocupación ilegal en el inmueble de una comunidad es obvia. La solidaridad necesaria de los vecinos en caso de ayudar a una ocupación ilegal de inmuebles. La conciencia de que un día puede ser suya la vivienda que ocupa y pueden ocupar la suya. Si el delito es flagrante, explicarles que puede entrar la policía. Si no eres solidario, pues con tus vecinos puede que cuando tú no necesites tampoco lo sean contigo. Entonces son una serie de ideas para dar a los vecinos y que colaboren con la policía. Cuando conozca el hecho de la ocupación hay que llamar a la policía de inmediato. También hacerles ver que no hace falta que actúen ellos ante la ocupación ilegal, que solamente tienen que llamar a la policía. No por ello el ocupante va a tomar represalias contra ellos. La denuncia del vecino inmediata a los hechos de la ocupación evita que el propietario del inmueble tenga que recurrir a un procedimiento judicial para conseguir la expulsión. Todo esto se le puede explicar. Al tratarse de un delito flagrante, la prueba de cargo que constituye la denuncia vecinal permite a los agentes tener las pruebas suficientes de que el acceso ilegal se ha hecho en ese momento, que es lo que les habilita el acceso para proceder a la expulsión de los ocupantes ilegales. Ocupación sobre bienes que no son morada. Se ocupan inmuebles vacíos. Ello no constituye allanamiento de morada. La jurisprudencia entiende que solo son punibles las ocupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho de su titular. La falta de autorización o la voluntad contraria del dueño debe presumirse iuris tantum en viviendas o fincas cerradas, al igual que en espacios no edificados cuyo cercamiento revele la voluntad de su dueño. Dice el artículo 245.2, el que ocupare sin la autorización debida un inmueble. El precepto requiere el conocimiento de la geneidad del inmueble y de la ausencia de autorización de su titular. Actualmente existe una enmienda al texto de ley de medidas al servicio de la justicia, concretamente el artículo 544 secies, y establece lo siguiente. En los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas, desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la presentación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en ese plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. También se prevén las situaciones de vulnerabilidad y dice el apartado segundo, cuando con el motivo de la adopción y ejecución del desalojo, al que alude el apartado primero, se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el juez o tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica, competente en materia de servicios sociales y de protección de menores, así como al Ministerio Fiscal, a fin de que se puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias. ¿Soluciones que proponen algún partido político? Pues en Cataluña es la zona de España donde más ocupaciones ilegales se producen, siendo Barcelona la ciudad que encabeza el ranking. Por ello hay un nuevo partido político que se llama Valens, creado hace un año, que lidera una abogada que se llama Eva Parera, que plantea una serie de medidas para liberar la ciudad de Barcelona de ocupas, entre ellas la creación de una unidad especial de la Guardia Urbana dedicada exclusivamente para hacer frente a las ocupaciones ilegales de forma inmediata. Concluyo mi intervención diciendo que contamos con medios suficientes para dar una solución al problema de la ocupación ilegal, pero sería conveniente y necesario que fueran estimadas las enmiendas a la Ley de Medidas del Servicio de la Justicia a las que nos hemos referido anteriormente. Y termino mi intervención hablando de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativamente reciente, de 13 de diciembre del 2018, que recuerda que la demora prolongada de las autoridades públicas en la ejecución del desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aún en aquellos casos
en los que obedezca a la necesidad de planificar y garantizar la asistencia social a las personas en situación de vulnerabilidad, vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso equitativo del artículo 6.1 del convenio, así como, en su caso, el derecho de propiedad proclamado en el artículo 1 del protocolo número 1 del convenio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señoría, por su intervención.